No todas las batallas de la Biblia se ganaron con espadas afiladas. No todas las victorias se escribieron con fuerza humana. Algunas fueron selladas por el poder absoluto del Creador. Y en una ocasión, ese poder se manifestó de una forma que rompió el curso natural del universo, el día en que el sol y la luna se detuvieron en el cielo. Pero, para entender por qué ocurrió algo así, debemos viajar atrás, al momento en que Israel acababa de entrar en la tierra prometida. Josué era el nuevo líder. Moisés había partido, y ahora la responsabilidad de guiar a todo un pueblo estaba sobre sus hombros. Con fe y obediencia, Israel había cruzado el río Jordán, cuyas aguas se habían detenido milagrosamente. Habían conquistado Jericó, cuyos muros se desplomaron ante un grito de victoria. Habían vencido a Ai, después de una dura lección sobre el pecado y la santidad. Su fama crecía, y con ella, el temor de las naciones vecinas. En Canaán, los reyes observaban con terror cómo Israel avanzaba. Cada victoria era como un relámpago que iluminaba el cielo oscuro de la idolatría. En medio de este temor, un pueblo llamado Gabaón decidió actuar de una forma inesperada. No eran débiles, pero sabían que enfrentarse a Israel era una sentencia de muerte. Así que, disfrazados como viajeros de tierras lejanas, llegaron hasta Josué con ropas gastadas, sandalias rotas y pan mohoso. Le pidieron paz. Josué y los líderes, sin consultar a Dios, aceptaron. Sellaron un pacto en el nombre del Señor. Poco después, la verdad salió a la luz. Gabaón estaba muy cerca, a solo unas horas de distancia. Pero un juramento hecho delante de Dios no podía romperse. Israel debía protegerlos. La noticia enfureció a 5 reyes poderosos: Adonisedec, rey de Jerusalén; Oam, rey de Hebrón; Piream, rey de Jarmut; Jafía, rey de Laquis; Debir, rey de Eglón. Se unieron para castigar a Gabaón por unirse a Israel. Un ejército de miles marchó contra la ciudad, y el humo de sus antorchas iluminaba la noche. Los gabaonitas, aterrados, enviaron un mensaje urgente a Josué: no abandones a tus siervos, sube pronto y sálvanos. Lo que sucedió después sería recordado por generaciones. Una batalla en la que Dios mismo pelearía por su pueblo, y el tiempo se detendría en el cielo. El mensajero llegó exhausto. Sus ropas estaban desgarradas, su rostro cubierto de polvo, y su respiración era un jadeo desesperado. Al entrar en el campamento israelita, se inclinó ante Josué y, casi sin aliento, habló: Señor mío, los reyes de la región, 5 de ellos, han unido sus ejércitos contra nosotros. Han rodeado Gabaón. Te suplicamos, no nos abandones. Ven pronto, y sálvanos. Josué lo escuchó en silencio. Sabía que aquel pacto con Gabaón no había sido consultado con Dios. Sabía que había sido engañado, pero también sabía que una palabra dada en el nombre del Señor no podía romperse. Se levantó, miró a sus capitanes y ordenó: reúnan a todos los hombres. Salimos esta misma noche. El anuncio fue recibido con un murmullo de sorpresa. Marchar de noche, por montañas, hacia una ciudad sitiada, contra 5 reyes unidos, era una misión temeraria. Pero el rostro de Josué no mostraba duda, y donde el líder avanza con fe, el pueblo lo sigue. El ejército se preparó con rapidez. Las antorchas fueron encendidas, las lanzas y escudos revisados. La luna iluminaba débilmente las tiendas, mientras las hogueras se apagaban una a una. Salieron de Gilgal en silencio, y la noche se convirtió en un manto que los cubría. Caminaron durante horas, subiendo y bajando colinas, cruzando senderos estrechos, sintiendo el cansancio acumularse en cada paso. A veces, el único sonido era el del viento entre las rocas. Otros momentos, el retumbar de los pasos parecía un tambor lejano anunciando guerra. Pero entonces, en medio de aquella noche silenciosa, Josué escuchó la voz de Dios: no tengas miedo, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Aquel mensaje no era un simple ánimo, era una sentencia pronunciada desde el cielo. Josué sintió su fuerza renovarse, como si sus pies cansados recuperaran energía. Levantó la vista, y en lo profundo de la noche, supo que el amanecer traería algo que el mundo jamás olvidaría. Tras horas de marcha, el horizonte comenzó a teñirse de tonos anaranjados. El amanecer estaba llegando, y con él, el momento decisivo. Desde lo alto de una colina,
Josué y sus hombres divisaron las murallas de Gabaón, y, alrededor, un mar de tiendas y soldados enemigos. Miles de lanzas brillaban bajo la primera luz del día. Pero aquellos guerreros confiaban en su ventaja numérica, no sabían que el ejército de Israel estaba ya sobre ellos. Josué levantó la mano. El silencio se apoderó de los hombres. Entonces, con un gesto firme, dio la señal, y como un río desbordado, el ejército descendió por la colina. El estruendo fue inmediato. Los enemigos, tomados por sorpresa, apenas tuvieron tiempo de tomar sus armas. El choque de escudos, el silbido de las flechas, los gritos de guerra, todo se mezclaba en un rugido ensordecedor. Los 5 reyes, desde sus tiendas, observaban con desconcierto cómo sus tropas comenzaban a desorganizarse. Y fue entonces, cuando el cielo cambió. Nubes densas comenzaron a formarse, el viento sopló con fuerza, y, sin aviso, piedras de granizo comenzaron a caer. No eran pequeñas. Eran enormes, capaces de romper escudos y aplastar cascos. El impacto sobre el suelo levantaba polvo y agua, y el terror se apoderó de los enemigos. La Escritura dice que murieron más hombres por el granizo que por la espada de Israel. Ese día, quedó claro que Dios mismo estaba peleando por su pueblo. Josué, observando la escena desde una colina, supo que aquello no era una victoria común, era una victoria escrita desde el cielo. La batalla avanzaba. Pero Josué, desde lo alto, veía algo que lo inquietaba. Los enemigos huían hacia las montañas, y si caía la noche, escaparían. La victoria sería incompleta, y esos hombres volverían a levantarse contra Israel. Fue entonces que Josué hizo algo que muy pocos hombres en la historia se han atrevido a hacer. No pidió más fuerzas. No pidió más soldados. Pidió más tiempo. Se adelantó, alzó los brazos hacia el cielo, y ante todo Israel, oró en voz alta. Sol, detente en Gabaón. Y tú, luna, en el valle de Ajalón. Los soldados dejaron de luchar por un momento. Los enemigos, confundidos, miraron hacia el cielo. Y lo imposible, sucedió. El sol se detuvo en lo alto, y la luna permaneció inmóvil en su lugar. El día se alargó, no por minutos, sino por horas. La luz dorada del mediodía cubrió el campo de batalla mucho más de lo normal. No hubo ocaso. No hubo sombras largas de la tarde. Era como si el cielo entero hubiera obedecido la voz de un hombre que hablaba respaldado por el Creador del universo. El registro bíblico dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después, en que Jehová atendiese a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El sol detenido sobre Gabaón fue el estandarte de que aquel día, la voluntad de Dios estaba sobre la tierra de una manera visible, tangible, y temible para todo enemigo. Con el día extendido, los enemigos no tuvieron donde esconderse. Los israelitas persiguieron a los ejércitos derrotados, mientras la luz inmóvil revelaba cada rincón donde intentaban ocultarse. Los 5 reyes, de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón, huyeron, no hacia el combate, sino hacia las sombras de una cueva en Maquedá. Un explorador israelita descubrió su escondite y avisó a Josué. Sin titubear, ordenó: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres para guardarla. No se detengan. Seguid persiguiendo al enemigo. La batalla terminó con la derrota total de las tropas enemigas. Entonces, Josué volvió a la cueva. Mandó traer a los 5 reyes, y los hizo arrodillarse en el suelo. Llamó a sus capitanes y les dijo: acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Ellos obedecieron, y Josué declaró con voz fuerte: así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Después, los 5 reyes fueron ejecutados, y sus cuerpos colgados como señal de la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. El mensaje era claro. No se trataba solo de una victoria militar, era un recordatorio para todas las naciones de que cuando Dios decide pelear por su pueblo, nada puede detenerlo. Ni ejércitos, ni reyes, ni siquiera el tiempo. La historia del día que el sol se detuvo no es solo un relato antiguo, es una declaración eterna. Nos recuerda que el Dios que creó el tiempo, puede detenerlo si es necesario para cumplir sus propósitos. Que ninguna situación, por desesperada que parezca, está fuera de su control. Josué confió, actuó y pidió lo imposible, y Dios respondió con lo sobrenatural. Hoy,
Tal vez no veas el sol detenerse en el cielo, pero sí puedes ver a Dios obrar en tu vida de formas que rompen toda lógica. Él sigue peleando por los que le obedecen. Él sigue extendiendo el día de tu victoria hasta que el enemigo sea completamente derrotado. Si Dios pudo detener el sol por un hombre, ¿qué no podrá hacer por ti, si decides creerle de todo corazón?